revolución del año. Buenos días, hoy tenemos de nuevo a María José, no haré de nuevo la presentación, del otro día ya le presenté y ya nos presentó ella también su tema, y hoy hemos cambiado completamente del paleolítico y esos asuntos tan de la antigüedad por algo un poco más nuevo, y va a hablar del impresionismo, la revolución de la luz. Que es un movimiento artístico que nació en Francia en mitad del siglo XIX y que llega a emocionar mucho porque es la explosión de la luz, como ella dice, y no tanto de la forma. Entonces, bueno, y recordar, ella nos va a decir, pero como conocemos todos, a Manet, Monet, Renoir, Degas, Pissarro, etcétera. Y entonces, como yo aquí soy una invitada sin más, ahora le doy paso a la invitada de lujo, que es la que nos va a hablar de esto. Muchas gracias. Menudo cambio y menudo salto en el tiempo que vamos a pasar del arte del paleolítico, que apareció hace 5.000 años, al impresionismo que dice en la presentación. A ver, ¿sí? ¿Sale la cosa? Vale. Yo no entiendo nada, ¿eh? Y creo que yo oigo bien. Bueno, al impresionismo, que como bien decían, es un movimiento artístico del siglo XIX. Pero así de una manera un poco forzada y poco creíble, os voy a decir que aunque parezca mentira, algo que ver tiene la aparición del arte, del primer arte de la humanidad en el paleolítico y la aparición del impresionismo, simplemente por el hecho de que existieron auténticas revoluciones. Sí, todo bien. Hay que tener cuidado, me he tenido que quitar el pendiente, ¿verdad? Que ya sabemos que hace clic, clic, clic y tal, y estoy aquí como quieta sin poder moverme, que me da tiempo de que coge. Niñas, bueno, lo que os decía, que sí, que un poco cogido por pinzas, pero me gusta establecer el vínculo, que está de manera simbólica, entre lo que veíamos el martes pasado y lo que vamos a ver hoy, porque supusieron realmente dos puntos de cambio importantes. En el caso del arte paralítico, por ser el primer arte de la humanidad, y por aparecer además desde unos tiempos tan remotos con una calidad artística semejante, y en el caso del impresionismo, porque realmente yo creo que aquí está perfectamente inventada la palabra revolución, supuso un cambio en la historia del arte brutal. No solamente por lo que tiene que ver con el impresionismo en sí, las y los artistas impresionistas y los cuadros impresionistas, sino por lo que supuso de ruptura y como un camino, como una avanzadilla que abrió las puertas a todo lo que ocurrió en el siglo XX, que no es algo que vayamos a ver en la clase de hoy, por casualidad mañana imparto en Donosti Cultura un curso de las vanguardias artísticas, con lo cual lo tengo también en mi interior muy presente, de tal manera que si no hubiera sido por todo lo que propusieron los impresionistas, habría sido imposible la aparición de la auténtica ruptura artística como fue el fauvismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo o el arte abstracto, que como digo son cosas que no nos afectan a la clase de hoy, pero que es interesante recordar, sobre todo para insistir en la importancia de lo que hicieron estos artistas. Y tiene que ver con que a finales del siglo XIX, o mejor dicho, durante todo el siglo XIX, pero yo voy a la fecha que nos interesa, imperaba en Francia, y podríamos decir que también en toda Europa, yo lo centro en Francia porque el impresionismo es un movimiento que se inicia en Francia, pero esto es algo que se aplica a todo el arte europeo, un arte absolutamente rígido, convencional, académico, que estaba totalmente regido por la Academia de Bellas Artes de Francia. Las academias de Bellas Artes son una serie de instituciones que van apareciendo en la práctica totalidad de los países europeos. Una de las más antiguas es la francesa, que nace en el siglo XVII. La Academia de Bellas Artes española aparece tiempo más tarde, en el siglo XVIII, creo que en 1752, pero si no es la fecha exacta por la gente de memoria, tampoco pasa nada, y se convierten en los grandes órganos, en las grandes instituciones que van a regir todos los preceptos que tienen que condicionar cómo un artista debe pintar. Y es un arte muy convencional que tiene que ver sobre todo con la importancia del dibujo por encima de la importancia del color y que sobre todo tiene una jerarquía radicalmente marcada en lo que tiene que ver con los temas. Aunque a nosotros nos pueda gustar en un momento dado mucho más un paisaje o un bodegón que una gran pintura histórica o religiosa que por el motivo que sea nos dice menos, en los preceptos de lo que eran esas pautas que marcaba la academia, esto no era así en absoluto. De tal forma que el auténtico arte, el gran arte que realmente merecía la pena exponer en los salones,
los salones eran los lugares donde se exponía ese arte regido y controlado por la academia, tenía que ser básicamente de esas temáticas que tenéis ahí recogidas. Temas de historia, pues Napoleón cruzando los Alpes para no se sabe muy bien qué, o ya que hablo de los Alpes, Aníbal y los elefantes, porque va a un tema histórico de la época antigua. Pintura religiosa, de pintura mitológica que tenía que ver con los grandes temas de la mitología clásica o de la historia clásica. El rapto de las Sabinas, el juicio de París, las tres gracias, aquí igual nos vamos más al imaginario baroco y pintores como Rubens, pero en el siglo XIX también sigue primando. La pintura religiosa, temas bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento y grandes retratos, y cuando digo grandes en este caso no me refiero solo al tamaño, que también, sino sobre todo de personajes importantes que en el caso de Francia pertenecían o bien a la monarquía o de familias nobles más importantes. Todo el resto de géneros pictóricos se consideraban de menor categoría. ¿Qué estoy metiendo en esas menores categorías? Pues algunos de los ejemplos que he mencionado antes. El bodegón o las también llamadas naturalezas muertas se consideraban de menor categoría. Temas domésticos que nos hablaban de cómo era la vida en el interior de los hogares, la llamada pintura costumbrista, que había tenido, por ejemplo, mucho éxito en la Holanda del siglo XVII. Paisajes, que además el paisaje como género se había iniciado de manera un poco tímida en el siglo XVIII, pero como género independiente también era un género artístico muy reciente, porque aparece instaurado básicamente en el siglo XIX, o temas que podían tener que ver también con la maternidad o con cuestiones que nos remitieron al universo que se consideraba tradicionalmente femenino. De tal forma que esa jerarquía, ese marcado carácter institucional, esos temas aceptados jerárquicamente como la historia, la mitología, la religión o los retratos de los grandes personajes, tamaños de cuadros también inmensos, en los salones de Bellas Artes casi todos los cuadros eran gigantescos, todo lo que tenía que ver con ese paisaje, con ese bodegón, con ese ámbito doméstico, se trataba normalmente en formatos mucho más pequeños que se consideraba que también, igual que la jerarquía de los temas, tenían menor trascendencia, y esta primacía que os comentaba del dibujo, con las superficies lisas, con una pintura muy satinada, en la que no distinguimos la pincelada, no vemos el gesto del pincel porque los colores están absolutamente lisos y satinados, y una gama de colores también sobria y perfectamente establecida. Cuando digo la importancia del dibujo me refiero a una cuestión que afecta a toda la historia del arte y que es interesante recoger también, que tiene que ver que simplificando muchísimo la pintura, casi todas las obras de arte dan o bien primacía al dibujo o bien primacía al color, lo cual no quiere decir que haya grandes obras que cuiden muchísimo tanto el dibujo como el color. ¿Entendéis esta diferencia? Los cuadros que dan primacía al dibujo se centran sobre todo en la línea, en representar perfectamente la definición de las formas, en cuidar muchísimo la perspectiva, todo lo que tiene que ver con la representación de los edificios, de los puntos de fuga, esté absolutamente cuidado. En los cuadros pero hay otros artistas que no se sienten cómodos con estos requisitos que marca la academia y quieren hacer un arte rupturista, un arte mucho más libre, en el que puedan pintar lo que les dé la gana, en el que puedan decidir qué y cómo es lo que quieren plasmar en la superficie del lienzo o de la tabla. Y empieza a haber cierta inquietud por parte de algunos artistas que no les basta con exponer en esos salones que son la voz de las academias de Bellas Artes. O no solamente no les basta con exponer estos salones, sino que directamente los salones con todos esos académicos que deciden qué cuadros se exponen y qué cuadros no se exponen, no aceptan las obras de estos pintores más rupturistas.
hasta el punto de que en el año 1863 aparece un concepto bastante novedoso, que es la celebración del Salón de los Rechazados. ¿Qué quiere decir? Creo que el nombre es bastante evidente, ¿no? Una exposición que se desarrolla de forma paralela al Gran Salón de Bellas Artes, donde exponen sus obras los artistas que habían sido rechazados para tomar parte en el Gran Salón. Es como el salón alternativo para las voces más contestatarias. Y ahí nos encontramos en un hecho bastante relevante, que es el pintor Edouard Manet expone Desayuno o Al muerto sobre la hierba, el Déjeuner sur l'herbe. ¿Conocéis este cuadro? ¿Sabéis cuál es? Los que digáis que no, a lo mejor en cuanto lo veáis en pantalla os dais cuenta de que sí. Pero este cuadro supuso un auténtico escándalo y fue también un poco la puerta simbólica que se abrió para iniciar el camino que después llegaría hasta la aparición del arte impresionista. ¿Cómo eran estos salones? Eran grandes espacios, grandes salones, la redundancia, con una profusión de cuadros que no os podéis imaginar. Y como el día pasado, ahora voy a necesitar que apaguéis esa luz, por favor, porque vais a ganar muchísimo en la calidad de la imagen. Se puede hacer, ¿verdad? Vale, veo por ahí que van. Entonces ya veis que son estos grandes espacios con una acumulación brutal de cuadros. Ya veis que aquí en las primeras filas es verdad que hay cuadros de menor tamaño, pero los que tenemos al fondo, y esperad que tengo aquí el puntero, que no está encendido o no tiene pila. Aparece la pantallita apagada. Igual es un on que no estoy... Espera. Vale, estoy aquí un poco de oscuridad, a ver si me hace las cosas. Bueno, ahí tengo el puntero, fenomenal. Vale, hemos ganado bastante. Y como veis, pues en muchos casos son cuadros de grandes tamaños, entonces todas las personas que pertenecían a la nobleza o a la burguesía francesa acudían a estos lugares para contemplar estos cuadros. Y en este tipo de salones, en la exposición oficial y admitida por la Academia, nos encontramos con grandes cuadros como este de Bugueró, que es una piedad. Perdonad, el otro día dejamos las luces así, no se podrán apagar solo estas, ¿verdad? Igual hay que apagar todo. Es que me sigue pareciendo que vosotros tenéis un pelín más de luz. Apagar todo yo creo que va a ser demasiado, porque ya sabemos que tiene el peligro de que os dormáis como pequeños para atención. Pero bueno, veo que de ahí vamos a ver cómo se queda la cosa. Lo que os decía, la importancia de la pintura religiosa con grandes temas que conmueven al espectador, o también la importancia de la pintura histórica. Este es un cuadro de Bugueró y este es un cuadro de Jean Giraud, que es posterior a la vida de Napoleón, pero aquí vemos a Napoleón mejor, ¿verdad? ¿Qué os parece así? ¿Lo dejamos así? Perfecto, Millasker. Lo decíamos aquí en un cuadro histórico en el que presenta las campañas napoleónicas en Egipto con Napoleón contemplando la famosa esfinge de Elysée. He escogido dos temas distintos, el religioso y el histórico, que de dos pintores muy reputados en todo el siglo XIX francés, que representa el tipo de pintura que sí se admite en el salón, que sí se corresponde con los preceptos académicos y tradicionalmente aceptados. Y lo que os decía de la importancia del dibujo, vemos perfectamente todo el perímetro, todo el perfil de las figuras, todo está representado con una perspectiva perfecta, el óvalo de este recipiente metálico, una composición bastante equilibrada, con la Virgen y Jesús en el eje vertical en torno al que se disponen las figuras. Aquí también tenemos una composición perfectamente equilibrada, los colores limpios, satinados, fijaos qué textura tiene el cielo, no vemos el centro de la pincel, no es una pintura matérica, no vemos la pintura, da la sensación que casi que fuera una impresión. Y frente a este arte aceptado convencionalmente y defendido por la Academia, llega Edouard Manet y presenta esto. Este es el Déjeuner sur l'herbe, en el Salón de los Rechazados de 1863. Señoras y señores, fue un auténtico escándalo. La gente de París se volvió loca viendo este cuadro en el Salón de los Rechazados. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa señora que está desplegada? ¿Es un escándalo porque por primera vez están viendo un desnudo femenino?
En absoluto. Anda que no tenían el culo pelado, perdón por la expresión, de ver desnudos femeninos en otras obras de arte, unas de las cuales estaban perfectamente expuestas en el salón oficial. ¿Qué le pasa a esa señora y qué le pasa a ese desnudo? Sí, vale, no está en una situación muy convencional y muy lógica para estar desnuda, pero esa no es la clave. No es porque esté en un almuerzo, no es porque está en un bosque. Pero para estar respuestas en las de signo, alguna voz que te dice, pero la luz es motivo de estar. Que los hombres estén vestidos, sí, pero tampoco es exactamente eso. Tiene que ver con que es una señora real, de carne y hueso. No es la diosa Afrodita, no es la diosa Venus. Solamente se aceptaba cuando se trataban de personajes mitológicos que no existían en la realidad. Esta señora es una burguesa de carne y hueso de la sociedad parisina. Es una mujer corriente que existe y la auténtica revolución de este desnudo tiene que ver con eso. Hasta ese momento solamente se aceptaba el desnudo mitológico o incluso en la pintura orientalista, como era el caso de Ingres, el desnudo de mujeres reales y de carne y hueso, pero cuidado, que no fueran europeas, que no fueran francesas, que no fueran parisinas. No sé si os suena la gran odalisca de Ingres u otros cuadros que transcurren en los harenes de lugares que están en Egipto, en Turquía, y que como son otras culturas y otras civilizaciones, se acepta porque son los usos y costumbres de otras gentes. El auténtico escándalo de los señores Gigleada es que presenta a una mujer cotidiana, una mujer real, a una mujer de carne y hueso, desnuda, y es verdad que el contraste aparece con que los hombres estén vestidos, pero eso no se considera un escándalo, eso al revés, eso era un poco lo más aceptable de esta pintura, porque si ya además aparecen ellos también desnudos, hubiera sido todavía mucho peor. Pero más allá del escándalo que supone, y entendiendo que Manet todavía da cierta importancia al dibujo, la pintura empieza a estar mucho más suelta, mucho más emborronada. ¿Veis esto de aquí? Os pregunto, ¿en esta mancha distinguís las hojas del árbol? No, es una mancha. Si esto hubiera sido una pintura tradicionalmente aceptada por el salón, aquí tendríamos que estar viendo todos y cada uno de los detalles de cada hojita. Eso es dar importancia al dibujo. Aquí Manet todavía sujeta el dibujo en los personajes que están en el primer plano, pero en el fondo hace poco más que unos manchones, unas formas de color emborronadas. Aquí no distinguimos la hierba, no distinguimos si esto es un matorral, si esto es una pequeña elevación del terreno, no distinguimos las hojas. Está permitiéndose desprenderse del dibujo. ¿Cómo funciona el humano? Nosotros estaríamos viendo a esta distancia este árbol que está lejos, estaríamos viendo cada una de las hojitas perfectamente dibujadas. No, el ojo humano, por mucho que tengamos buena vista y no seamos miopes, llega un momento en que la distancia no distinguimos con la precisión. Esta forma de trabajar el dibujo y el color se aproxima muchísimo más a la realidad del ojo humano. Si esto hubiera sido un cuadro renacentista o un cuadro tradicional del siglo XIX, el pintor habría trazado perfectamente el dibujito de las hojas, incluso sabiendo que el ojo humano, en la realidad, no lo hubiera captado. La pintura y la forma de entender el arte se antepone a la realidad del ojo y del funcionamiento. Con lo cual, Manet, con este cuadro, además de causar el escándalo de plantar a una mujer cualquiera desnuda en una acción cotidiana, también nos está proponiendo otra forma de trabajar el dibujo y el color, antesala del impresionismo. Pero el auténtico escándalo vino después. ¿Sabes cuál fue? La famosa Olimpia de Manet, el mismo pintor, el mismo año, 1963, porque aquí estaba haciendo un poco lo mismo que había hecho en el cuadro anterior, es decir, presentar desnuda a una mujer de carne y hueso, copiando un modelo que además tradicionalmente se había asociado con la diosa Afrodita o con la diosa Venus, que es la misma, a partir de un clásico modelo que es la Venus dormida o la Venus de Dresde de Giorgione, pero en vez de representar a un personaje mitológico, en este caso era otra vez una mujer real, una mujer de carne y hueso, pero además era otra cosa más. ¿Y qué pasaba con esta señora? Que era prostituta. Con lo cual, doblemente servido el escándalo.
porque si ya costaba entender que una mujer de la burguesía se fuera al campo y se despedotara para estar ahí plácidamente disfrutando de un almuerzo, imaginaos qué pensarían las gentes parisinas viendo que Manet Hermelias, una prostituta, era digna de ser representada en el cuadro. Y encima coloca a una mujer negra que le está ofreciendo un ramo de flores que evidentemente le ha enviado a alguno de sus amantes. Así que Manet llegó y servido el escándalo. Porque Manet no es un pintor impresionista. Nunca lo metáis en esa categoría. Manet representa la transición entre esa pintura tradicional de los grandes maestros del siglo XIX y la pintura moderna. Todavía es un pintor muy realista, todavía es un pintor que representa los cuerpos humanos y los espacios con un dibujo perfecto, con una perspectiva perfecta. Pero empieza a romper un poco todo eso con esa forma de tratar el color y con esa pincelada más suelta en la que ya no vemos cómo todo se representa con el más mínimo detalle. Es decir, desde el realismo comienza a utilizar una pincelada más suelta, eliminando las transiciones lumínicas, ofreciendo contrastes de luz que hasta ese momento no eran muy del gusto de otros artistas, utilizando colores planos, sin gradación, sin difuminarlos, y además incorporando sistemas novedosos que hasta ese momento eran impensables. Temas que pueden reflejar la vida parisina, como el almuerzo entre amigos o la vida urbana representada a través de la prostituta. Y os decía que nunca fue un pintor que perteneció al impresionismo como tal, se le considera preimpresionista, pero es al mismo tiempo un poco el padre espiritual de este nuevo movimiento, porque muchos de los pintores impresionistas tuvieron una relación personal con Manet y también lo admiraron. Pero para ser pintor impresionista hay que pertenecer oficialmente al grupo impresionista. Y para pertenecer oficialmente al grupo impresionista hay que exponer en las exposiciones impresionistas. Manet lo hizo, y como es ligeramente anterior en el tiempo, por eso lo consideramos un impresionista. Ya que estamos decidiendo quién es impresionista y quién no es, y a continuación ya nos han dado algunos nombres, yo aprovecho para preguntaros. Vale, Manet, preimpresionista. ¿De qué pintores os voy a hablar hoy? ¿Qué pintores impresionistas conocéis? Gauguin. Sí, bien, lo conozco. Gauguin ya me han dicho. Monet, gracias. Pizarro. Van Gogh. Renoir. Degas. Vale, bastante bien. Es una pregunta trampa. Pues la hice en Burdeos, y perdón, en Pau, con lo cual igual también los que teníais en Pau, vinisteis conmigo a Posa, acordabais de que era una pregunta trampa, pero es verdad que habéis salido bastante bien. Porque estamos maravillosamente a Degas, a Renoir o a Monet o a Pizarro. Me faltaría Sisley, que es menos conocido, pero que me habría encantado que lo dijeras, igual lo has dicho algún no lo he oído, ¿eh? Pero la pregunta trampa era porque Gauguin y Van Gogh no son impresionistas. Y esto quedaros tranquilos por haberlo dicho porque lo dice el 99% de la gente que no ha venido a una de mis clases. No, lo dice el 99% de la gente que no ha estudiado en historia del arte este movimiento, porque Van Gogh, Gauguin, Cézanne y Toulouse-Lautrec, Cézanne y Toulouse-Lautrec me han faltado, no son pintores impresionistas. En el caso de Cézanne es un poco tramposo porque Cézanne sí llegó a participar en las exposiciones impresionistas, pero no tiene una forma pictórica que podamos considerar impresionista. Y Van Gogh, Gauguin y Toulouse-Lautrec son ligeramente posteriores, no pertenecen en ningún caso al grupo impresionista y tampoco pintan como impresionistas. ¿Por qué nos han contado que Van Gogh es impresionista? Pues no tengo ni idea, pero que sepáis que es post-impresionista. Así que en este grupo meteremos a todos esos que os he permitido rescatar. Hay una cosa que me preocupa bastante más que el hecho de que hayáis hablado de Gauguin o de Van Gogh. De hecho, me preocupa muchísimo. Igual también alguien lo ha dicho y también se me ha escapado, pero no me habéis dado ningún nombre de mujer. No había pintoras impresionistas. Tenéis que leer mi libro. Y quien haya dicho que no, suspenso automático. Manet es un pintor fabuloso, a mí me fascina. Y siempre un poco tenéis que ver sus cuadros dentro de esos parámetros que os he dicho. Preimpresionista, el padre espiritual de los impresionistas,
siembra el escándalo con sus dos obras de Bernet Ziegler y del Olimpia, no pertenece al mundo académico, pero consigue hacerse un nombre en Francia, es un pintor de éxito, viaja a España, queda absolutamente entusiasmado con los cuadros de Velázquez, del que recibirá mucha influencia, y siempre va a estar dentro de sus temas de la vida urbana. Estamos viendo un bar en el Folies Bergère, este cuadro de 1882, ligeramente posterior, pero esa vida cotidiana de los burgueses que van a los cabarets, que van a los bares, que van a las cafeterías, que van a los bailes que se están celebrando en París, y dan el protagonismo a personajes corrientes. Esta es una camarera, no es una reina, no es una princesa, no es una noble, es una mujer trabajadora, corriente, que toma protagonismo absoluto en este cuadro de Manet. Y sobre todo, la importancia del color frente a la importancia del dibujo. ¿Qué pasa aquí con la pincelada? Estamos viendo el rostro de esta mujer, de esta. Estamos distinguiendo qué está pasando aquí. Absolutamente lógico y normal, tal y como lo vería el ojo humano. Eso es un espejo que en un momento dado puede ser además un espejo perfecto, tiene cierta distancia y cuando no es necesario, emborrona la pintura para realmente imitar la forma en la que el ojo humano estaría viendo esa escena. Los toques de color, la valentía de este naranja que tienen esas naranjas o mandarinas o lo que sean, y la presencia también de objetos que ahora es como que no forman parte de lo cotidiano, que son esas botellas de champán y de alcohol en el vino. Mirad también la belleza de cómo ha trabajado el reflejo del cristal de esta copa. Es una forma de representar ese cristal definido, perfecto, con una pincelada nítida en absoluto. Son 4 toques de blanco, y aún así consigue reflejar, nunca mejor dicho, maravillosamente la incidencia de la luz sobre el cristal. Hay cuadros también famosos como este, el del balcón. Este también supuso un escándalo porque este verde era muy poco convencional. Es un verde que a nosotros nos puede resultar familiar y que además encaja perfectamente con el bronce o el hierro cromado que suelen tener estas barandillas, pero que era muy poco habitual en el arte. En el arte se defendía un verde puro, el verde de la hierba, de los árboles, este se alejaba totalmente y se consideró prácticamente un escándalo. Esta mujer que está posando aquí es Berthe Morisot, que era con su nombre, o el famosísimo Ifano de Manet. ¿Qué tiene esto de revolucionario en la pintura o frente a la pintura tradicional de los salones? Que no tiene contexto. Este Tífano está flotando en el aire, en un espacio vacío. No vemos la línea del horizonte, no vemos un zócalo, no vemos un paisaje, no vemos absolutamente nada. En este sentido es también absolutamente rupturista, aunque no fue idea suya. Porque ¿qué pintor conocéis que también muchas veces hace estos fondos, normalmente de tonos marrones más oscuros, en los que el personaje casi parece flotar? Velázquez. En muchos retratos de Velázquez, no penséis evidentemente en las meninas, porque no es el caso, en muchos retratos de Velázquez en los que los personajes tienen un fondo neutro que destaca la figura y que es un poco el efecto que busca Manet en su famosísimo Tífano. O mirad este también, qué preciosidad. Y elementos de modernidad. ¿Qué elemento tenemos aquí que refleje la vida urbana? La contemporaneidad del siglo XIX. La mancha de vapor. Da la sensación de que esta mujer y esta niña están ante una estación de tren, o sea, algo relacionado con el ferrocarril, símbolo absoluto de modernidad, y da la sensación de que esto es humo o vapor o de una locomotora o de alguna hoguera que hay ahí encendida. Y fijaros también la novedad o lo moderno que puede resultar, que es un retrato de 2 personajes y la niña está de espaldas. No la contemplamos. Eso también es una apuesta, una elección por parte del pintor que nos está hablando de cierta modernidad a la hora de trabajar los temas. El contexto. El salón oficial de la Academia de Bellas Artes, el salón de los rechazados y voces como las de Manet que intentan rebelarse ante todo lo que está aceptado y proponer otra forma de entender el arte. Y en ese contexto, ante estos preceptos tan rígidos, nos volvemos a encontrar con un grupo de artistas que toman un poco la estela de aquellos que habían pertenecido o habían tomado parte en el Salón de los Rechazados y proponen imponer, presentar, defender sus propios valores artísticos, separándose de este sistema dictatorial que representaba el gusto imperial. Y para ello, viendo que no encajan, como le había pasado a Manet, en las exposiciones tradicionales, organizan una exposición alternativa.
que tiene lugar en el fotógrafo de Nadar, que tiene un estudio fotográfico en París, que ofrece libremente su espacio a estos pintores con la celebración de esta exposición en el año 1874. 1874 es el año en el que nace el impresionismo. ¿Y qué ocurre con estos pintores que se juntan en el estudio de Nadar? Que nos encontramos con el crítico de arte Louis Leroy, que ve el cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente, y le parece una auténtica barbaridad, un despropósito, que esto no es arte y no es nada, y toma el título que ha escogido Monet, Impresión, y dice, ¡guau!, de una manera absolutamente despectiva y peyorativa, menudos estos los impresionistas. Es un insulto. Como también gótico, el arte gótico nace de un insulto, porque era el arte de quién? De los godos, de los bárbaros. O como muchos de los nombres que recibieron las vanguardias artísticas también fueron insultos. Fijaos lo que supone hoy en día hablar de arte impresionista, que es como el impresionismo, cuando en realidad formaba parte de este comentario descriptivo de Leroy. Si supiera él la que lió con su artículo de prensa y con su crítica negativa. Y aquí tenemos un nuevo personaje que siempre da bastantes quebraderos de cabeza de Manet Monet. Lo tenéis claro. Suele dar bastantes quebraderos de cabeza. Es muy fácil, por orden alfabético. Manet es el más antiguo, Monet es el que viene después. Yo siendo una niña me di cuenta de esto y ya me lo aprendí para siempre jamás. Y por orden alfabético, Manet es preimpresionista, Monet es impresionista. Edouard Manet y Claude Monet, preimpresionista. Y a partir de aquí, de la misma manera que os decía que Manet es un poco el padre espiritual y el que hace un poco el seguimiento del nacimiento de los pintores impresionistas, Monet, el que viene después, se va a convertir en el pintor impresionista más importante de todos. O no sé si más importante, porque luego además aquí entran los gustos personales, igual a vosotros les gusta más Pizarro, o les gusta más quien sea, pero es verdad que es el pintor que yo creo que mejor capta las características técnico-artísticas que tiene el arte impresionista. En esta primera exposición toman parte Camille Pissarro y Sisley. Sisley es el que decía que también es muy importante, aunque no es conocido. Al que les he atribuido la categoría exclusiva de paisajista. Bueno, Claude Monet también podríamos entenderlo así, pero tiene otros temas, con lo cual, estrictamente paisajista yo considero a Pissarro y a Sisley, porque es, que yo recuerdo, el único género pictórico que practican. Los nombres que habéis comentado también, que habéis hablado entre vosotros, Degas, Renoir, Berg, Morisot, que era la señorita del balcón en el cuadro de Manet, que os he dicho que me dolía mucho no haber escuchado ningún nombre de mujer, pues que sepáis que ya en la primera exposición impresionista tenemos a una mujer, Berg Morisot, o pues Cézanne, que ya os decía antes que estilísticamente nunca pertenecía al grupo, aunque tomara parte en esta primera exposición. Una de esas exposiciones impresionistas, creo que fueron 14 en total. Es decir, la primera es esta de 1974, pero después, en los años consecutivos, se siguen juntando y ellos mismos ya se reconocen bajo ese término que es el impresionismo. Los únicos pintores que tomaron parte en todas las exposiciones impresionistas, bueno, creo que menos una, fueron Pissarro y Morisot. Morisot tomó parte en todas, menos en la que se celebró el año que había dado a luz. ¿Por qué os digo esto? Porque prácticamente nadie recuerda que hubo mujeres impresionistas, prácticamente nadie se acuerda de ver Morisot. Bueno, hoy en día sí, esto ya afortunadamente ha cambiado, cuando en realidad es una de las pintoras más evidentemente impresionistas, hasta el punto de ser una de las pocas que toma parte en todas las exposiciones menos una, y que además su pintura va a ser clarísimamente impresionista. Este es el fotógrafo el estudio del fotógrafo Nadar, la primera exposición. Veis que aquí aparece anunciada, no pone exposición impresionista, porque ya sabemos que fue el término despectivo que les aplicó Louis Leroy. Y habrá que ver ese cuadro que le pareció tan horroroso, ¿no? A ver si nos parece a nosotros también tan horroroso. Este es el famoso cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente. ¿Os gusta? ¿Sí? Podéis decirlo, ¿eh? ¿Viendo esta imagen, sois conscientes de la religión que supuso esto
y de por qué impactó tantísimo a Louis Le Guin y a toda la sociedad parisina que se movía en torno al arte? ¿O tampoco veis demasiadas cosas? ¿Qué veis distinto aquí? Claro, vuelve a pasar lo mismo, pues cuando es tan bajito que a mí me llega un puño y no distingo. Tiene que haber una voz valiente que se alce. Todo no me vale. Tachones. Y decir tachones es decir pincelada. ¿Cómo ha cambiado la pincelada? La pincelada ha cambiado radicalmente. Y para mí es casi lo más importante de este cuadro, aunque también otros elementos. ¿Qué os decía de la pintura decimonónica pintada? Que eran colores satinados, colores que se distribuían perfectamente en el viento. Acordaos del cielo que veíamos en el cuadro de Gégón de Napoleón. En los cuadros de Bouguereau, de Gégón, de todos estos artistas franceses del siglo XIX, no se ve la pincelada. No se ve la materia, no es una pintura matérica. ¿Aquí estáis viendo la pincelada? No. Perfectamente. Yo aquí estoy viendo el trazo del pincel, tachones, que es como decir trazos cortos. Si esto hubiera sido la representación de un amanecer por otro pintor, aquí hubieran hecho una mancha naranja continua, mucho más sutil, que se entremezclaría, que se graduaría muchísimo más con el resto de colores. No habría dejado que nosotros percibiéramos la forma de pintura. Y si se ve la pincelada, es que nos podemos imaginar perfectamente a Monet, ¿no? Haciendo ese trazo. Estamos viendo el gesto del artista y eso antes era absolutamente impensable. Así que primera cosa que es absolutamente revolucionaria, el tachón, la pincelada, que digo yo, la forma de aplicar la pintura con trazos cortos, dejando la pintura sin empastar, sin fundir, sin transicionar, con golpes muy cortos, pinceladas muy cortitas, que emborronan toda la imagen. Más cuestiones. Pintan al aire libre. Pintan al aire libre. Importantísimo, fundamental. Los pintores anteriores, ¿dónde pintaban? En el interior de los estudios. Salir al paisaje y pintar al aire libre es un gesto revolucionario. Y entre otras cosas, ¿por qué consiguen hacerlo ahora en el Atlante? ¿Lo sabes? ¿Por qué empieza ahora la pintura al aire libre? Porque tenemos... Ya están los estudios. Ya, pero dejar los estudios no es lo que explica que salgan. Tú lo habías dicho por ahí. ¿Por qué? Tiene una pintura. Cambia el sistema de la pintura y de los pigmentos y lo dejo ahí. Tachones y pinceladas. Pintar al aire libre. ¿Qué más? El tema, efectivamente, estamos ante un puerto industrial, ¿no? Da la sensación de que estos son las vías. Nunca jamás antes se hubiera pintado esto, fundamental también. Y por no seguir alargando esto, hay que añadir también la valentía del color. Antes nadie se hubiera atrevido a poner semejante naranja. Es un naranja que está intensificado. Bueno, puede ser un naranja que tenemos tal cual en la naturaleza. Hay amanceres que tienen este color. Pero un pintor de otra época lo hubiera suavizado un poquito. No se habría atrevido a poner semejante manchón. Y el tratamiento de la luz. Este cielo anaranjado, el contraste de colores, o ver también los reflejos en el agua con esas pinceladas verdes que, vale, el agua puede tener tonalidades verdes, pero nunca tiene un verde tan intenso. Un poco un tratamiento más exagerado y más abrupto del color. Todas estas cosas que han salido un poco entre todos, ahora las repasaré. Más ejemplos de pintores impresionistas que tomaron parte en esta primera exposición. Sisley. Volvemos a ver también el tema, el paisaje, pinta al aire libre. ¿Veis? ¿Distinguís la pincelada? Pues aquí la veo súper bien. Aquí veo un trazo, aquí veo otro. Claro que se distingue la pincelada. De nuevo estamos viendo el gesto, la acción en el momento en el que deja el pigmento sobre el lienzo. ¿Qué pasa aquí? ¿El dibujo o el color? El color. No. Yo no veo el dibujo. ¿Estáis viendo la señora? No. Es un dibujo. Realmente no estoy viendo el perfil. Fijaos cómo se imparte, cómo se mezcla la falda de la señora con la propia sombra que proyecta el árbol. No distingo nada, aquí no hay un dibujo, está definiendo la forma directamente con la pincelada, sin trazar previamente el dibujo. Fijaos que aquí tenemos un burrito que casi ni se ve. Todo está mezclado
colocado de forma casi abrupta y violenta. Mirad qué preciosidad este cuadro de Sisley. Borrones, borrones, borrones y borrones. ¿Veis la pincelada? Perfectamente. Tac, tac, tac. De nuevo, pinceladas cortas. El color no está empastado, no está mezclado. Son toques de color autónomo que se superponen por el fondo. ¿Y qué es lo más abrumador de este cuadro? ¿Qué es lo más maravilloso de este cuadro? La luz, que lo estáis diciendo por ahí. Fijaos qué maravilla la forma en la que han captado la blancura del relieve. Otro ejemplo más de Sisley. Mirad, ¿ves? El trazo, eso antes era impensable. O, volviendo al otro paisajista, Camil Pizarro, ¿veis la pincelada? Aquí todavía son toquecitos más cortos, súper pequeñitos. Parece casi puntillista, pero el puntillismo todavía no se ha inventado. Pero mirad, un pintor del siglo XIX nunca habría dejado un toque de violeta, un toque de verde, un toque de amarillo, lo hubiera definido todo con las negritas y veríamos la florecita violeta, la hojita verde, la hojita amarilla. Aquí directamente van colocando los toques de color y esto se empasta, se funde en la mirada. Por eso también otro comentario clásico y tópico del arte impresionista, que es verdad, es que si nos acercamos mucho al cuadro, vemos la pincelada, vemos los toques de color, pero no distinguimos lo que estamos viendo, porque solamente se ven las manchas de color. Pero en cambio, cuando nos alejamos, estos colores que han sido colocados sobre el lienzo de manera independiente, con estos toques breves y vibrantes, se empastan en nuestra mirada y empezamos a verlo todo como una mancha de color. Vosotros, desde las últimas filas, lo estáis viendo de una manera totalmente distinta a la que lo estoy viendo yo. Es lo que yo tampoco estoy tan cerca, pero yo a esta distancia distingo perfectamente todas y cada una de las pinceladas. Desde el fondo, no me cabe la menor duda de que, incluso aunque también las veáis, lo estáis viendo todo de una manera mucho más empastada, porque los colores se funden en la retina del ojo humano. Otro ejemplo de Pizarro. Fijaos, aquí no solamente estamos viendo la pincelada, sino que estamos viendo la materia, estamos viendo el pigmento, estamos viendo el óleo. Hay cuadros que empiezan a tener relieve, porque al pintor no le importa que quede esa huella del pigmento con un pequeño relieve. Esto también antes tenía que quedar una superficie perfectamente pulida y satinada, impensable. Y todos son esos pequeños toques. Aquí es lo mismo. Si yo me acerco aquí, no sé lo que estoy viendo, me tengo que alejar para entender que estas son las flores de un árbol, o estos son los toques de luz que se proyectan sobre la arena del camino. Y como novedad, algunos pintores, sobre todo Pizarro y luego muchos otros de los que veremos después, incorporan los paisajes urbanos. Es un paisaje, puede estar hecho también al aire libre, probablemente desde el balcón de una casa, pero ya es la vida urbana y cotidiana de París. Mirad el fondo, 4 manchas, y aún así estamos viendo perfectamente lo que hace aquí. Se identifica todo. O también cómo ha generado todo el suelo. ¿Veis el trazo? De nuevo, toques cortos, vibrantes, automáticos, pero que fundidos en nuestra retina, este suelo está seco o mojado. Como un pincelido, ¿no? Fijaos qué capacidad de generar esas sensaciones lumínicas a través de esos toques mucho más claros, esa luminosidad, que es lo que nos está indicando que este suelo está mojado. Vamos a ordenar un poquito mejor todo lo que os he comentado. Con ideas que me han salido, ¿eh? Su preocupación primordial va a ser el tratamiento del arte y el color. El dibujo les deja de preocupar. Como la señora de Sisley, ya no hay que, como se hubiera hecho antes, dibujar primero a la señora y después rellenar de color el perímetro. Directamente con la aplicación del color sale el perfil de la señora. La luz. Me decían por aquí muy acertadamente que pintan al aire libre y su preocupación principal va a ser la luz. Por eso he titulado en esta sección La revolución de la luz. La luz existía en el arte antes, por supuesto, pero ahora sobre todo les interesa no tanto el tratamiento de la luz, de los claroscuros y de la sombra, sino los efectos que la luz proyecta reflejándose en distintos elementos, como acabamos de ver en el suelo mojado de la calle de Paredes de Pizarro. Los impresionistas no van a usar el color negro. Bueno, en realidad en pinturas se dice que el color negro puro hay que intentar evitarlo. Si hay una sombra, sobre esa sombra, aunque la sombra por definición sea la ausencia de luz, siempre se van a proyectar toques de color.
Hay sombras que tienen tonalidades verdes, tonalidades violetas, tonalidades azules en función de cómo se refleja. Y también para trabajar el tratamiento de la luz, ¿cuál va a ser el color preferido de los impresionistas? El blanco. Va a haber muchas mujeres con vestidos blancos, y para quedar en memoria tampoco es que habré puesto muchas en la teatro, ahora lo comprobaremos. Un blanco en el que vamos a ver el blanco puro, pero en el que en la mayoría de las ocasiones, sobre un vestido blanco, imaginaos por ejemplo, vamos a ver toques de color. Pero no es porque sea un vestido blanco que tiene ribetes de colores, no, sino porque la incidencia de la luz sobre el color blanco, dependiendo de cómo haya sido filtrada, sobre ese vestido blanco vamos a poder ver también toques rojizos, ocres, rosados, azulados, verdosos, que tienen que ver siempre con la proyección y con la incidencia de la luz. Dejan de utilizar esos colores planos, satinados, dejan de usar esa pincelada cuidada que no vamos a ver y empiezan a usar esas pinceladas altas y vibrantes que hemos visto en un montón de ejemplos. Os he puesto a propósito los paisajes de Sisley y de Pizarro para que ya tengáis la imagen visual de todo lo que estoy explicando ahora a través del texto. Pequeños toques de color que de cerca no son más que manchas, borrones, tachones y de lejos se funden en nuestra retina y nos permiten reconocer lo que está representado. Género favorito de los impresionistas, el paisaje, directamente relacionado con el hecho de que pintan hay aire libre, cosa que se llama plenairismo, del plein air en francés viene la palabra plenairismo. Es el género pictórico más del gusto de los impresionistas, pero no el único, porque también les va a interesar muchísimo la vida urbana de París, como ya hemos visto en algún ejemplo de Manet, como hemos visto en el paisaje urbano de Pizarro, y que en el caso de algunos impresionistas se va a convertir en su leitmotiv más aceptado y se van a centrar solamente en la recreación de escenas cotidianas de la vida parisina, del ocio, de los teatros y de los bares, como veíamos en el cuadro del Poliverger de Manet. Y vamos a ver ejemplos. Paisaje, de nuevo Monet. Si yo me acerco aquí, ¿no ves nada? Mirad cómo se titula el cuadro, Amapolas. ¿Las veis? Sí, sí se ven, pero porque estáis lejos. Si no, es que fijaos, si es que no son más que manchitas rojas sobre el campo verde. Mirad estos dos personajes, borrones, no hay dibujo, el dibujo ha desaparecido. Y los efectos lumínicos, en este caso no hay sombras contrastadas, porque es un día claro, con paisaje iluminado, pero que representa todo lo que os acabo de decir. El aire libre, la importancia del paisaje, los toques de color, etcétera, etcétera. Y os decía, ¿por qué salen a pintar al aire libre? ¿Necesitaban esto? No, esto es ¿qué es lo que necesitaban? Las cajas no, las cajas de madera ya sabéis inventar. ¿Qué es lo que necesitaban? Las pinturas también se habían inventado. Sí, necesitaban los tubos. Porque ¿cómo se hacían hasta ese momento los colores? Con pigmentos naturales. ¿Habéis visto La joven de la perla? ¿Os acordáis de la escena en la que Colin Firth está machacando y le enseña a Scarlett Johansson cómo tiene que hacer el pigmento? Los pigmentos vienen de normalmente minerales, de elementos sólidos, por ejemplo el lapislázuli, que es un mineral azul preciosísimo, se machacan pequeños fragmentos y se hace un polvo de lapislázuli. Hay que hacer el pigmento para la sesión de trabajo del día. Se mezcla con un aglutinante, que puede ser la yema de huevos, que es la pintura al temple, que puede ser el aceite de linaza, que estamos hablando de óleo, y se obtiene esa mezcla consistente, pastosa, que permite la colocación sobre el lienzo. Se hace tanta pintura como se vaya a utilizar ese día. En el momento en el que se coloca el aglutinante, la pintura ya no se puede utilizar durante mucho tiempo. Tienen que preparar los pigmentos para cada sección de trabajo. ¿Cómo te llevas junto al campo? ¿Cómo sales a pintar al aire libre con esos pigmentos que has tenido que montar en el estudio? No se puede, no se puede. A alguien se le ocurrió inventar los tubos de zinc, creo que son, para conservar el óleo. Se mantiene ya, se coloca en su interior la pintura ya empastada y con el aglutinante y están perfectamente protegidos. Y los tubos de óleo, hombre, si pasas años sin usarlos, se acaban secando. Pero los tubos de óleo permiten la conservación del pigmento y permiten salir al campo a hacer largas sesiones de pintura al aire libre sin depender de la caducidad de los pigmentos. Esa es una de las claves.
Ya existían paisajistas anteriormente, en el siglo XVIII, en el siglo XIX también tenemos la escuela de Barbizon, con Corot, que es uno de los paisajistas franceses más importantes, pero los tubos de óleo van a facilitar y simplificar muchísimo las sesiones de trabajo. Y luego el transporte. Un tubo pequeñito te dura muchísimo tiempo, lo metes todo en una cajita y con esa cajita sales al campo a pintar. Y al final antes había que ir con los botes de cristal con cada uno de los pigmentos, era imposible. Paisajes del campo y paisajes urbanos. La importancia de la modernidad. Ahora que estoy haciendo una expedición en Irún, me sé el dato de que el primer tren que llega a la provincia es en 1863, llega a Irún, procedente de Beasain, y un año después ya se inaugura la línea Madrid-Irún. La locomotora de vapor había cambiado el aspecto de las ciudades y mucho de lo que tenía que ver con los viajes. Fijaos este paisaje urbano de Monet, en el que ya nos hemos alejado de esas imágenes idílicas y bucólicas del campo y en el que de nuevo vemos la importancia del vapor que generan las locomotoras. Ausencia del dibujo, la presencia de la materia, del óleo, de la textura, que no me salía. ¿Algún detalle más que tiene Monet? Pero irnos centrando ya después de esta explicación general en ejemplos concretos. Como decía, no sé si el más importante de los impresionistas, pero decir, le aplicó un impresionismo más puro, más evidente y más reconocible, y hasta tal punto Monet estaba obsesionado por la luz y cómo los colores de un paisaje o de un edificio pueden cambiar según sea la incidencia de la luz, que hizo experimentos interesantísimos, como pintar exactamente el mismo motivo desde el mismo punto de vista en distintos momentos del día o del año, viendo cómo es la luz del amanecer, la luz de un día soleado, la luz de un día lluvioso, la luz de un día sombrío. Unos experimentos interesantísimos. En realidad, a Monet, todo lo que tiene que ver con el paisaje, el objeto o el edificio no es más que una excusa para captar las sensaciones atmosféricas, qué textura tiene el aire, si es un aire empañado por esas nubes de vapor, si es un aire nítido porque es un día cálido y la atmósfera está seca, y cómo la luz va envolviendo todos esos objetos. Y luego Monet, que fue un pintor muy longevo y que fue perdiendo la vista, pero trabajó hasta el último de sus días, se refugió en su casa de Giverny. Hay un jardín magnífico con unos espacios de estanques, con nenúfares y distintas flores acuáticas. Hizo una serie inmensa, que es la que tiene el nombre de las ninfeas de Monet, ninfea entendido como término que apela a un estanque, en el que pintó innumerablemente esas superficies acuáticas con los nenúfares. Ese paisaje que tenía en el jardín de su propia casa, en el jardín privado, retomó por tanto la idea de pintar un mismo motivo con distintos efectos lumínicos e hizo una serie espectacular. Hay muchas ninfeas repartidas por el mundo, porque algunas son cuadros pequeños que están en distintas colecciones, pero luego hizo unas ninfeas monumentales, espectaculares de tamaño, que están en el Museo de la Orangerie en París y que si no habéis visto, os recomiendo que vayáis porque son espectaculares. Como siguió cultivando la importancia del color frente al dibujo, como siguió cultivando una pincelada cada vez más suelta y que encima perdió facultades de vista, los cuadros finales de Monet casi se vuelven abstractos. Son de tal manera manchas de color que a veces en algunos de ellos cuesta identificar qué estamos viendo. De ahí un poco ese camino hacia la abstracción que explicará que después el arte abstracto aparezca a partir de 1910. Porque por mucho que nos pueda parecer que son 4 manchas que las hace mi nieto, esa frase yo en mis clases la tengo prohibida. El arte abstracto requiere una evolución conceptual e intelectual que siempre lleva al artista a pasar de un motivo figurativo a esa depuración y abstracción de las formas, exactamente como hizo Monet al final de sus días. Fijaos lo que decía Monet, esta frase es suya: pinto lo que veo, no lo que sé que está ahí. ¿A qué podemos aplicar esta frase? Lo que os decía del árbol de Desgenais-sur-Mer. Os decía, ¿la vista humana a semejante distancia estaría viendo los tallos y las nervaduras de las hojas? No, el ojo humano no tiene esa capacidad. Los pintores clásicos pintan el detalle de la hoja respondiendo a lo que saben que está. Yo sé que ese árbol tiene estas hojas y yo sé que estas hojas tienen este aspecto, pero en realidad no las estoy viendo, las estoy viendo borrosas porque estoy a muchísimos metros de distancia. Monet respeta lo que ve su ojo, y si su ojo ya no ve bien y ve manchas de color, pinta las manchas de color.
Pero este es un ejercicio, parece una cosa como muy obvia, pero es un ejercicio importantísimo, porque aunque no nos demos cuenta, tendemos a representar lo que nuestra mente nos dice que estamos viendo y no lo que nuestro ojo está realmente viendo. ¿Se entiende la diferencia? Estupendo. Sí. No es mucho más difícil pintar así sobre casos de clasificacionistas, abrochazo que los anteriores por el dibujo y todo lo tiene que ser difícil imaginarse. A mí me parece más fácil. A ver, yo he pintado muy poco, he pintado un poquito, soy hija de pintores y algo experimentado en mis propias carnes. Yo, por ejemplo, no podría pintar como un impresionista porque yo he sido educada en la importancia del dibujo y a mí me resulta mucho más fácil, exactamente como estás diciendo tú, pintar de una forma más clásica la importancia del dibujo. Pero alguien que no haya recibido nunca lecciones de dibujo y no esté tan adscrito a la importancia del dibujo como lo estoy yo intelectualmente, creo que técnicamente es mucho más fácil pintar al impresionista que al otro. Para lo que necesitas una formación en dibujo. Para la técnica impresionista no. Claro, y ese tipo de gente que tenía todo el cuadro ahí en la cabeza y luego hacer esas hojas, que en realidad las vemos como hojas y son brochazos. Yo no creo que necesiten, a ver, vuelvo a decir, como yo he pintado muy poco, no lo puedo decir desde la experiencia, ¿no? Es alguien que pinte de verdad, lo podría explicar mejor que yo. Pero yo no creo que un impresionista tenga que el cuadro en la cabeza antes de hacerlo, al revés. Yo creo que es el fenómeno justo contrario. Es el captar el momento y el instante preciso que está viendo. Y ahora yo me fijo en el reflejo que hace el sol en el agua, pero no necesariamente concibo la totalidad del cuadro. Es una captación mucho más inmediata y en ese sentido es menos meditada. Un cuadro impresionista requiere muchísima menos preparación en conjunto que un cuadro como los que he enseñado de Botero o de Segón. A mí, yo creo que técnicamente es bastante más fácil el impresionismo, lo cual, cuidado, no lo digo para quitarle importancia o desvalorar la técnica impresionista, porque captarla de esta forma es dificilísimo. Pero la formación técnica y académica que alguien necesita es mucho mayor en la pintura tradicional que en la pintura impresionista. Pienso, ¿eh? Bueno, en Monet también vemos la evolución. Los primeros cuadros de su vida todavía, aquí vemos la pincelada suelta, pero todavía tienen algo más de importancia, están más ceñidos al dibujo de lo que vendrá después. Mirad qué maravilloso tratamiento de cómo incide la luz en el vestido y cómo la vemos también proyectada sobre el camino. Este también es espectacular. Este vestido es blanco. ¿Lo veis blanco? No. Porque en el momento en el que está bajo la sombra o bajo los efectos del claroscuro, la luz viene de aquí, pero ella está cubierta con la sombrilla, ya no vamos a ver el blanco puro y aquí vemos colores que tienden hacia más lo azul, lo violeta, esto es más marrón. ¿Qué color veis aquí? Amarillo. ¿Seríais capaces de decir de dónde viene la luz en este cuadro? ¿Izquierda o derecha? Fijaos, toques, el único blanco puro que ha colocado Manet está, ¿veis el cursor? Está aquí, que es precisamente donde incide la luz que viene desde la derecha sobre el traje blanco. Y las hierbas, que son también de nuevo 4 pinceladas así sueltas. Mirad la nube, totalmente encoronada. Es Monet, eso también. Esto es Monet. Sí, ahora estamos en Monet. No lo pone, pero mientras no cambie a otro texto, seguimos en Monet. La famosa Catedral de Rouen se pintó por lo que os decía antes, para ver la incidencia de la luz sobre los edificios. Mirad, la misma iglesia. Pero mirad esto, vais a flipar. ¿Qué os parece? Todo son Monet y todo es la Catedral de Rouen. Y no se lo inventaba, era como él percibía la distinta presencia de la luz según la estación del año, el momento del día y qué tipo de tiempo meteorológico hacía. Tiene series también importantísimas de los llamados almiares, que no todos están desde el mismo punto de vista, pero es el mismo juego. Fijaos. Qué maravilla. Le da un poco igual que sea una catedral o que sea una meta, ¿no? O sea, realmente lo que le interesa es
ver el juego de colores. Todos sabemos el color que tiene la paja, ¿verdad? Ese amarillento. Y aquí, por ejemplo, yo veo violetas y rosas, veo verdes. Aquí también tenemos una mancha roja, la paja es rosa. No. Pero es la incidencia de la luz. Tenéis ahora que hacer el ejercicio de cuando estéis en el campo, fijaos en la naturaleza y ver si realmente veis colores que sabéis que no están ahí y que tienen que ver con el reflejo de la luz. También me encantaron los temas marítimos. Iba mucho a Argenteuil, que era una localidad en las cercanías de París, y también los efectos del reflejo de la luz en las aguas. Mirad aquí, los brochazos otra vez, las pinceladas. Y sin embargo, entendemos perfectísimamente que está recreando a la perfección los reflejos de la luz en el agua. ¿El agua es marrón? No. ¿El reflejo de un barco marrón sobre el agua es marrón? Sí. Las ninfeas, que es una serie que fascina. En estos casos ni siquiera vemos la tierra, el jardín con hierba, vemos solamente, lo cual también es un punto de vista bastante original. Aquí los trazos son todavía más enérgicos, más violentos. Mirad aquí. Yo como este trocito, no tengo ni idea de lo que estoy viendo. Es aquí donde podemos percibir la evolución hasta una abstracción, que no es tal, porque en el caso de Monet siempre va a estar el motivo pictórico por detrás, pero sería imposible reconocer el cambio si nos alejamos. En el conjunto global vemos perfectamente que es el lecho del estanque con pared. Y fijaos también qué gama de colores más distinta. Esto, aquí no hay nada. Esto es abstracción. Aquí solo tenemos color. Y mirad el Museo de la Orangerie. Espectacular, es fabuloso. ¿Algún detalle más? Y asignatura pendiente que tengo, seguro que alguien ha estado y me puede dar envidia, visitar Library. ¿Qué me decís? Yo creo que la foto está con Photoshop un poco exagerado el color, probablemente no sea el color original, pero mirad qué maravilla y cómo se conserva. Hoy en día es un museo y podemos ver el puentecito que se mantiene, que pintó Monet. Con el siguiente pintor tengo un problema. Y es que se supone que yo como historiadora del arte debería dar una visión totalmente objetiva y limitarme a contar los hechos de la vida y obra de estos señores y que vosotros opinéis. Pero no puedo, soy incapaz. Y yo tengo que decir que Renoir no me gusta nada. Ni poco ni mucho, no me gusta nada. Es más, me parece un pintor malísimo. Y lo digo con todo el respeto para los fans de Renoir, que seguro que hay un montón. No me entiendo qué pasa con Renoir, me lo tenéis que explicar, porque de verdad que es que no. En fin, Renoir, ¿qué tiene, no? Las características principales de cada uno. El pintor de la figura humana, que por cierto, que mire la hora yo, vale. Desde mi punto de vista la representa fatal, pero bueno. La vida social, cotidiana, divertimentos, como una pintura muy alegre, que transmite optimismo, que está bien. Encontramos retratos de mujeres, niños, fiestas populares. Uno de sus cuadros más famosos es el Moulin de la Galette, que es una especie de sala de, bueno, sala no, un espacio al aire libre donde había bailes populares. No le interesa tanto ese tratamiento de la luz, que fue la auténtica obsesión de Monet, sino que le interesan esas escenas cotidianas donde podemos ver a la gente, la moda y la sociedad parisina de la Belle Époque como auténtica protagonista. Una pincelada más suave, no llegamos a ver los brochazos que veíamos en los últimos cuadros de Monet, aunque se puede distinguir la pincelada. Algodonosa para mí es la palabra perfecta. Esto lo dicen simplemente los expertos a título descriptivo, yo lo pongo como una calificación peyorativa, porque es que se caga, o sea, da la sensación, no consigue para mí reflejar realmente la textura de la carne humana, los colores. O sea, a mí me parecen que no son personas de carne y hueso, me parecen muñecos de algodón. Por eso digo que lo de algodonosa casi yo lo entiendo como algo peyorativo, aunque no tiene por qué entenderse así. Y ese optimismo que atraviesa toda su obra. Este es el cuadro más famoso, el Moulin de la Galette. Fijaos o acordaos de cómo Monet conseguía captar, por ejemplo, la incidencia o el reflejo de la luz en un camino, ¿no? Donde veíamos el camino en sombra y el camino iluminado. Cómo jugaba con esos toques de luz en el vestido de la mujer. Con 3 pinceladas, Monet conseguía enseñarnos cómo esta luz se estaba reflejando sobre el color blanco. Aquí Renoir hace lo mismo. ¿Veis estos
circulitos. Este se supone que es la influencia de la luz que está atravesando alguno de los árboles. Pues para mí no lo consiguen. Para mí son manchones, o sea, da la sensación casi de que tiene manchas en la chaqueta. Para mí, cuando digo que Renoir no me gusta, porque yo creo que no consigue transmitir los efectos lumínicos de los pintores impresionistas. Y luego lo que os decía, mirad esta mano es algodón, no es una mano real. Y no tiene que ver con la precisión de la pincelada. Los pintores impresionistas, desdibujando la figura, mantienen la sensación de que es un personaje de carne y hueso. Para mí no lo consigue. Y ahora, por favor, fijaos en las caras de las mujeres. Esta cara es idéntica. Las caras de las mujeres de Renoir son idénticas, aunque sean retratos. Si estás haciendo un retrato, esa señora no puede ser igual que la que está al lado. Es que todas las caras son iguales. Les ponen estos ojitos así como achinados. Es un misterio. Pero a la gente le encanta Renoir, y probablemente a vosotros también. Vale, una cosa es que pierdas el dibujo y que te centres en el color. Pero ¿qué es esto? Son un juego. Entonces es que no consigue dar consistencia a las cosas. Para mí, con Renoir, todo se me desmorona. Muy bien, estupendo. Un poco de debate. ¿Por qué? De la misma manera que yo he dicho, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué os encanta? Porque desprende alegría, para mí eso no es suficiente. Estoy de acuerdo, que desprende alegría. Eso no lo puedo rebatir. Pero a mí que un cuadro desprende alegría, en mi humilde opinión, no intento convenceros, es una vez que lo hago, no, para mí no condiciona que un cuadro me guste, ¿no? De hecho, hay cuadros que me fascinan que me transmiten muchísima tristeza. ¿Algún motivo más por el que os gustaría más? ¿Transmiten alegría? Los colores, vale. La luz del cristal no me habéis convencido. Igual que yo no estoy convencida de vosotros. Por favor, son muñecos. Otra vez, es que es idéntica al resto. Bien, el color sí, el color os lo compro. Este rojo es fantástico, la verdad, pero a mí, por ejemplo, esta paleta de colores me parece estridente, ni siquiera me convence. Creo que las gamas mucho más sutiles de Monet, incluso aunque hubiera metido ese naranja estruendoso, tenían otra delicadeza. Me encanta, ayer en Instagram entonces de fans y no fans de Renoir. A ver, por favor, mirad esta cosa de ahí. ¿Qué es eso? Pero tú, parece peludo, por favor. O sea, que una cosa es que libertad para pincelada, fantástico. Yo soy muy defensora de la técnica pictórica de los impresionistas. Pero ¿qué es esto? ¿Me estáis mirando esta mano y esta mano? Y luego esta pobre, que es Misia Ser. A ver, hay fotos de Misia Ser, porque fue una mujer interesantísima, lleva el apellido de su marido, el pintor María Ser. Le conoceréis por las pinturas de San Telmo, fue mecenas, se codeó con los mejores artistas de París de la época y otros retratos de Misia Ser, de otros pintores, como por ejemplo Bonnard, tenemos fotos de ella, y vuelve a ser que todas son idénticas, no se parecen nada en Misia Ser. Y encima, dicho por Misia, Renoir le decía siempre, un poquito más del escote, un poquito más del escote, con lo cual es un Bueno, yo ahí lo dejo. Si alguien me compra ese perro, calle para siempre. Bueno, me permitís estas bromas, ¿no? Sí. Quiero decir, respeto muchísimo y de nuevo la cuestión es que no lo digo yo, está considerado un gran artista. Así que ¿quién soy yo para decir lo contrario? Pero ahí lo dejo. Degas, en cambio, me fascina, y vuelvo con mis filias y mis fobias. Lo que más me interesa de Degas, sabéis que a cada uno le interesa una modalidad de cosas, es sobre todo el movimiento. Y Degas abandona los espacios al aire libre, aunque también con cuadros de aire libre, por supuesto, y le interesa sobre todo escenas en movimiento, escenas en acción, con dos temas principales, aunque trabaja también muchos otros, como las bailarinas del ballet. En aquel momento está construida ya la ópera de Garnier en París, donde tienen lugar los espectáculos de ópera y de danza. Degas va muchísimo allí, tanto a los ensayos como a los espectáculos, hace una pintura muy rápida, muy ágil, escogiendo esta pintura en el interior de los espacios de la pintura plenarista. Que por cierto, no lo hizo, pero esto es fundamental. En el momento en el que salen al campo a pintar, son obras muy rápidas.
que en muchos casos sería solamente una sesión de trabajo, porque si vuelven al día siguiente la luz ha cambiado totalmente, ¿no? Yo imagino que si les daba tiempo a terminar el cuadro, también lo podían rematar en el estudio, seguro que había ciertos retoques, pero es en ese sentido también una pintura mucho más inmediata, mientras que la pintura de estudio se realiza y se prolonga durante muchísimos días. En Degas vemos, por ejemplo, sobre todo la influencia de dos cuestiones. Por un lado es el arte japonés, el llamado japonismo, es como definimos la influencia, que vemos también en otros muchos pintores de la época. Gustav Klimt, por ejemplo, que también de finales del 19, aunque no pertenezca al impresionismo, y de hecho es austriaco, ni siquiera es francés, pero está también muy presente en el arte impresionista. Los guiones, las estampas japonesas, sobre todo hechas con xilografías, que es una técnica en la que la base del grabado es de madera, por eso se llama xilografía, que utiliza colores planos, porque el grabado, como la pintura no se aplica, sino que se imprime, no permite la graduación de los colores, y también la influencia de la fotografía. Hay que entender que la fotografía permite captar la inmediatez de una manera que nunca había trabajado la pintura. La pintura hasta este momento, antes de salir al aire libre y plasmar lo que está pasando en ese momento, se elaboraba minuciosa y delicadamente en el interior de un estudio, escogiendo y pensando bien la composición, que es ahí donde yo te diría, más elaboración mental y conceptual requiere la pintura tradicional. Si van a hacer un cuadro histórico, colocar maniquíes para representar a los personajes, hacer una composición mucho más elaborada. Es algo que responde a un momento, un poco intenta reflejar un momento eterno, ¿no? En el que el tiempo no está presente. La fotografía hace justo lo contrario. No puedes, si sacas una fotografía al aire libre, no sé que sea una foto de un retrato famoso, de un retrato de estudio, captas un momento. No puedes elaborar una escena en la que tú decidas la composición, sino que la gente está pasando, los de caballos están pasando y captas un momento inmediato. Y como resultado de estos primeros tiempos de la fotografía, también ocurre que se dan encuadres y composiciones totalmente distintas. Si en el momento de apretar el obturador el carro está avanzando, a lo mejor en esta foto el carro te sale cortado y solamente ves la rueda. Esto en pintura era impensable. En pintura, como decides lo que vas a hacer, colocas el carro entero. ¿Qué sentido tiene colocar una figura por la mitad, un carro partido o una mujer partida? Pero en la fotografía, si un fotógrafo está sacando una imagen de un ensayo de unas bailarinas y la bailarina en ese momento da un salto, igual solamente captas las piernas. Cosa hasta ese momento también impensable en la pintura. Degas incorpora eso a su trabajo. Va a hacer encuadres absolutamente novedosos en el que muchas veces vamos a ver solamente fragmentos de los cuerpos de las bailarinas, muy influenciado por esos resultados espontáneos que ofrece la fotografía en contraposición con la pintura elaborada. ¿Sí? Y luego también introduce algunas técnicas novedosas como el en Degas también vemos la evolución desde la pintura más antigua, más teñida todavía al dibujo, es una composición mucho más tradicional. ¿Os suena? Lo vimos un poco. Este cuadro lo he metido para los que viven conmigo a Po, una fábrica que tenía su familia de algodón en Nueva Orleans. Degas para ello viajó a Estados Unidos. No voy a detener mucho más. Y este tema favorito de los ensayos de captar la inmediatez y sobre todo también la propia textura de los trajes de las bailarinas responde muy bien a ese interés de los impresionistas de la pincelada suelta. Este también es muy famoso. Y mirad, esto es lo que os decía. De esta bailarina vemos las piernas y no vemos el torso. Esto es también revolucionario, propone un encuadre, una composición que no se había dado hasta ahora en pintura, que por cierto esta es la técnica del pastel. Pastel son unas balitas, para que os hagáis una idea, un poco como tizas, si no las conocéis, aunque tienen una composición distinta, pero se aplica directamente con la varilla, no con un pincel, como ocurre con el óleo. El mundo de la ópera, aquí se ha centrado en el fagotista, pero mirad, las bailarinas que asoman por aquí con las cabezas cortadas. Es que a nadie se le había ocurrido antes cortar las cabezas de los personajes de los cuadros. Es fabuloso. El mundo de las carreras de los caballos, que fue su incursión más directa en la pintura al aire libre, publica temas impensables. Decía, el Renoir da alegría de vivir, son pinturas alegres, es verdad. El pez, sin parecer, nos vamos a lo contrario. Ahora,
¿Qué os parece como actriz? ¿Qué os transmite esa mujer? Tristeza. ¿Algo más? Aburrimiento, asqueada, tristeza. A mí, por encima de todo lo que habéis dicho, me transmite una cosa más. A ver si estáis de acuerdo. Soledad. Está acompañada, ¿eh? Pero me transmite soledad. Esa mirada perdida no está mirando nada de lo que ocurre en el café, no está escuchando la conversación en el caso de que exista, está ensimismada porque está triste y está sola, ¿no? ¿No os parece maravilloso haber conseguido captar eso? Os diré, aquí sigo barriendo para casa, que es mucho más difícil captar esto que la alegría de Renoir, ¿eh? Hay veces que el dibujo se cae, hay veces que la perspectiva está bien trazada y otras veces que no, que los puntos de fuga no funcionan bien, no les importa. Y luego también de la misma manera que es alucinante que se le haya ocurrido retratar a una mujer corriente que está ensimismada en el café o escenas del baño. Este es el pastel. Este trazo que veis aquí es el cesto de las barritas de pastel. La escena cotidiana de una mujer en su casa que se está bañando. Aquí, como ya habíamos tenido el precedente de la limpia de Manet, esto se conoce mucho más, pero también era muy poco habitual. De nuevo el pastel, unas mujeres que se están probando esos dedos. Mirad este también que es fabuloso, y lanzadera. Referencia a la fotografía. A ningún pintor se le ocurría decirle a su modelo, ponte bostezando que te voy a sacar bostezando. Pero si sacas una foto, es verdad que igual nos pueden sacar sin darnos cuenta con esos gestos, ¿no? Es esa inmediatez que ofrece la fotografía la que Degas incorpora a su obra. Es fabulosa. Mirad también el gesto, ¿no?, de ella con las planchas antiguas de hierro, que es increíble. ¿Y qué pasa con las señoras? Yo no me voy a olvidar de las señoras. Bueno, de Berthe Morisot os he hablado ya en 2 ocasiones a lo largo de la charla. Por un lado la he citado porque era una de las mujeres que aparecían en el balcón del cuadro de Manet, y por otro lado os he comentado que estaba ya desde la primera exposición de los impresionistas en 1974 como miembro del grupo. Se suele hablar de las 3 damas del impresionismo, que son Berthe Morisot, de las que os estoy hablando ahora, de esto también aparece mucho en mi libro, Marie Braquemont, que he eliminado porque tuvo una vida artística bastante más corta y tenía que hacer una selección porque todo no me cabe, y Marie Cassatt, que también he incorporado. Así que las 3 grandes damas del impresionismo serían Berthe Morisot, Marie Cassatt y Marie Braquemont, y a la que tendríamos que añadir también Eva González, que la he sacado también porque, aunque muchas veces se la asocia con el grupo impresionista, su pintura se vincula más con el estilo y la pincelada preimpresionista de Manet, que por cierto tiene un magnífico retrato de Eva González, y por ese motivo no se la suele asociar con Braquemont, Cassatt y Morisot, y por ese mismo motivo la dejaron fuera de clase. Pero que sepáis que al menos estas 4 pintoras, Marie Cassatt, Berthe Morisot, Braquemont y Eva González, fueron tan importantes, tan prolíficas y alcanzaron una calidad técnica y artística exactamente igual que los pintores varones del impresionismo. Berthe Morisot y Marie Cassatt fueron 2 más del grupo. Iban a las tertulias, la tertulia del Café del Bois, que es donde se reunía Manet antes de la primera exposición impresionista con el resto de colegas varones. Exponían con los impresionistas. Marie Cassatt y Berthe en la primera exposición, que los incorporó después más de 6 años en Francia. Eran colegas de los impresionistas. Cassatt tenía una relación de mucha amistad con Degas. Berthe Morisot estuvo vinculadísima a Manet. Vendían cuadros como los impresionistas. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, cuando Morisot fallece, sus colegas impresionistas, los que la sobreviven, le dedican una exposición monográfica. Solamente para ella. Era algo absolutamente impensable. ¿Por qué no ha llegado hasta nuestros días después de todo lo que os estoy diciendo? Por el fenómeno que han padecido todas las mujeres artistas de la invisibilización. Porque la historia del arte se gesta en el siglo XIX y se escribe en el siglo XX, y es una historia del arte escrita por investigadores ingleses, que sistemáticamente, igual os parece exagerado, pero os aseguro que sistemáticamente en las grandes obras de historia del arte y en los grandes manuales
bonas vinculando a las mujeres artistas porque desde la mirada patriarcal deciden, porque les da la gana, que tienen menos calidad o menos importancia. Calidad e importancia que entre otras cosas tiene que ver con que a veces, y no siempre, las mujeres artistas tratan otros temas pictóricos, tratan otros géneros pictóricos. Y, por ejemplo, Marita Sat y Beth Morisot van a cultivar muchísimo temas en sus cuadros que tienen que ver con la maternidad. Y el oyente, el historiador del arte masculino, automáticamente, una madre con un niño es mucho menos importante que Napoleón montado a caballo. Con lo cual, primero consideran, con todo el prejuicio que esto implica, que tienen menos calidad, que tienen menos importancia. Y luego encima ven que en muchos casos pintan a mujeres, hacen retratos de madres, de niños, y consideran que captar la maternidad tiene muchísimo menos interés que cualquier tema histórico. Y hay que entender algo más, que es posible que artistas como Morisot y Casar trabajaran la maternidad porque les interesaba especialmente, o hay que pensar también, que esto también es fundamental, que igual trabajaban en la maternidad no porque se sintieran madres o porque ideológicamente moviera más, de hecho, Betty Casar no fue madre, sino porque también eran los temas que les resultaban más accesibles. Muchas de estas mujeres pintaban en el interior de sus hogares, porque igual no tenían la posibilidad de salir al campo como salían sus congéneres masculinos, o porque no tenían la posibilidad de tener un estudio donde pudieran poner los objetos o los personajes o elementos que quisieran pintar. Y si al final pintaban en casa y estaban encerradas ellas mismas en el ámbito doméstico, también es lógico que pintaran retratos de mujeres, bodegones o escenas de maternidad, porque es lo que tenían en su entorno. Para pintar una escena de caballos hay que salir al hipódromo. Para pintar un campo de amapolas hay que ir con la caja, con los tubos de óleo y poner tu caballete en el campo, ¿no? Entonces, el hecho de que trabajaran otros temas puede tener que ver, aunque con que les gustaran otros temas, o puede tener que ver con que tuvieran mucho más accesibles estos temas. Y ese ha sido otro de los motivos por los que categóricamente se las ha introducido y encajonado en una categoría menor. Y no está haciendo hasta tiempos relativamente recientes que se está poniendo de manifiesto el interés de los médicos. Y ahora vamos a hacer lo mismo que con Renoir. Vais a juzgar vosotros y vosotras. Quiero decir, yo no os voy a convencer de que Renoir es un pintor malo, no os voy a convencer de que Beth Morisot es una pintora buena, pero lo voy a intentar. Y lo vais a juzgar cuando veáis sus cuadros y me lo diréis, ¿de acuerdo? Total, muy destacada, desarrolla su carrera profesional durante más de 3 décadas y participa con los impresionistas desde su primera exposición. Clave, en 1868 conoce a Edouard Manet, con el que tiene una duradera amistad que le persigue toda la vida y además una relación profesional. Posa para el artista en varias ocasiones, como en la del balcón que os he enseñado antes, y es este artista el que la incluye en los círculos intelectuales de París. Aquí tenemos a ver Morisot retratada por Monet. Y fijaos lo que me ha pasado, que no me he dado cuenta de que he puesto el cuadro las 2 veces. Me da lo mismo, me podían dejar antes o después y tampoco pasa nada porque así volvemos a reconocer que aquí tenemos a ver Morisot. Tuvo la suerte, y esta es otra de las claves de las pintoras que pudieron profesionalizarse, de que su padre veía con buenos ojos que sus hijas recibieran una formación académica. Comienza a trabajar con pintores locales, pero luego tanto ella como su hermana, Edna, que se llamaba, reciben clases de Courbet, que es ese importantísimo paisajista francés perteneciente a la escuela de Barbizon. Con lo cual reciben una formación académica importante, como también la recibirá Marita Sat. Y luego también Morisot, su hermana y Marita Sat llevaron a cabo una práctica que era fundamental y es que obtuvieron el permiso de copistas para el Museo del Louvre, con lo cual podían ir con sus cuadros, con sus caballetes, instalarse en una de las salas de la pinacoteca y aprender de los grandes maestros. Esta es una práctica muy común, todavía se hace. Os habéis encontrado a veces con estudiantes, ¿no? Que están no lo puede hacer cualquiera, requiere un permiso especial, pero te permite instalarte en el Museo del Prado o en este caso en el Museo del Louvre. De tal manera que consiguió esta formación y que se centró sobre todo en esos paisajes de sus colegas varones, pero esos temas domésticos, con lo que os decía antes, escenas de maternidad, donde es verdad que capta esos momentos con una gran intimidad o intimismo y pone sobre la mesa y exhibe en estas exposiciones impresionistas temas como el mundo de la maternidad y de lo doméstico que hasta ese momento no habían sido prácticamente tratados. Alguna excepción hay que no se hablan, pero no era lo común. Pero fijaos que además de ser íntima amiga de Manet, se convirtió en
cuñada se casó con Eugène Manet, el hermano del pintor, y no os lo perdáis. Esto tuvo que ver también por un poco el ámbito familiar del que provenían los Manet, o por el hecho de que él viera que su hermano era un pintor profesional que protegía y entendía el valor del arte de Morisot. Después de que se casara, le permitió seguir pintando, porque era así. Suena terrible, pero le tenía que permitir. Lo que es una manifestación divina de que le ha ofendido lo de permitir. Yo no he explicado nada, ¿no? Vale. Oye, da un poco de miedo, ¿no? Cuando digo, no sé si es Zeus manifestándose que nos ha lanzado el rayo. Madre mía. Sí, está gracioso, pero sí, esto no sonará raro, mucho de que nos tuvieran que permitir cosas. Yo no les digo, pero igual vosotras sí, ¿no? El banco, pasaporte. Bueno, oye, ya está. Es que encima, como acabamos de pasar el 8 de marzo, me vale más todavía la vena reivindicativa. Total, que Manet Eugène apoya su carrera, sigue participando en exposiciones impresionistas, incluso teniendo éxito con las Londres y Nueva York. Y me acelero, como siempre que me tengo que acelerar al final, que ya estoy sin nada. ¿Qué os parece? ¿Vermolitud? Fantástica. Mirad esto, que además en muchos casos son cuadros casi que son apuntes, porque esto no tiene voluntad de ser acabado. Esta es su hermana Edma, que no sabía si era Edma o Edna, ahí tenemos el dato. Pero bueno, pues podríamos, yo creo que confundirlo perfectamente más con un Manet que con otra cosa. Y este cuadro es famosísimo. Fijaos las veladuras, que son las transparencias, las sutilezas de ese tul, como también con poco toque capta perfectamente la caída de la tela, la belleza del diseño interior. Mirad qué preciosidad esta mano y sobre todo cómo capta el gesto de la madre que contempla embelesada a su bebé, ¿verdad? ¿Os parece que se merece tener protagonismo propio? Es quizá en el Museo del Thyssen de Madrid, si queréis verlo. De nuevo los brochazos, los trazos espontáneos, vibrantes. Fijaos la importancia del color blanco y cómo en todos los puntos va metiendo estos toques de color. Aquí tenemos azules, violetas, tonos más ocres, más anaranjados, de nuevo los azules, y también ese momento de la intimidad, ¿no? En la que vemos como la joven se está probando ese vestido, o bueno, o las enaguas que lleve debajo del vestido, y cómo se agarra el vestido por detrás de la cintura, probablemente para imaginar cómo le quedará cuando se coloque el corsé, ¿no? Es como que se está preparando al salir, pero es un momento también como que la pintora está espiando, ¿no? Ese momento de intimidad cuando ella se está reflejando en el espejo. Y termino con la última artista, que es Mary Cassatt, estadounidense, estudia en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, y sus padres, fijaos esto también que es revolucionario, le dejan viajar a Europa para seguir formándose como pintora, porque durante todo el siglo XIX y especialmente en este momento, la meca del arte es París. Luego ya a partir de la Primera Guerra Mundial, la meca del arte se trasladará de París a Nueva York, pero en este momento si alguien quiere ser artista, tiene que viajar a París. Luego, con la guerra franco-prusiana, retorna a Estados Unidos, pero cuando la guerra finaliza, regresa, viaja por Italia y España y ya finalmente en 1874 se instala definitivamente en París, siendo, como lo había sido Bernard, una más dentro del grupo impresionista. Empieza con una pintura más clásica, más convencional, con más importancia de dibujo, y poco a poco irá también cambiando su estilo, acercándose a ese ámbito urbano de los lugares de ocio, los teatros, igual que habían hecho sus colegas impresionistas, y también con esos gustos que le permitieron vender su obra y vivir profesionalmente de su arte. Es que además esto es fundamental porque Bert Morisot se casó con Manet. Entonces, bueno, pues su marido tenía un trabajo y ella podía haber vivido de la economía familiar, pero Mary Cassatt no se casó nunca. Y fue una pintora que vivió profesionalmente de la venta de su arte, que esto también es impresionante y conviene recalcarlo. Mary Cassatt, de nuevo aquí los borrones, fijaos, es fantástico, porque ella está con sus prismáticos probablemente mirando el escenario, ¿que lo habéis visto? Los prismáticos le están espiando a ella, es fabuloso.
Aquí también están jóvenes, de nuevo los trazos, 4 trazos, a pesar de lo cual vemos perfectamente la figura. Y este es un retrato que Mary Cassatt hizo de gas, porque colaboró activamente con Edgar Degas y trabajaron juntos en una revista que se dedicaba al grabado, que es una disciplina artística que ella cultivó mucho. En 1880 Degas se retira de esta empresa y a partir de ahí parece que hubo un desacuerdo entre ellos y ella se sintió abandonada porque estaban abandonados que iban a salir en el siguiente número de la revista. Su relación personal se deterioró, se desvinculó profesionalmente de él, pero Degas fue muy importante porque fue también el responsable de introducirla a ella en los círculos impresionistas. Y aquí de nuevo las escenas domésticas y las maternidades. Pero Mary Cassatt no era madre. Entonces, también puede ser cierto prejuicio que automáticamente entendamos que Beth Morisot cultiva la maternidad porque ella había sido madre y era un tema que como mujer le conmovía especialmente y que Mary Cassatt, a pesar de no haber sido madre, mejor dicho, precisamente por eso cultivó la maternidad porque era un tema que le conmovía especialmente o tal vez ese deseo frustrado de no haber sido madre y por eso pintó tantísimas escenas de madres con niños, cuando en realidad no tenemos ni idea de si Mary Cassatt estaba frustrada con no ser madre. Probablemente no. Y puede haber ciertos intereses que vienen de otros lugares, simplemente pictóricamente a lo mejor esos temas, este dibujo le interesa especialmente, o una vez más porque eran temas que le quedaban más cercanos. Y es una elección casi aleatoria. Esto es fabuloso. El gesto, ¿verdad? Con el meñique, también la inmediatez de captar el momento. En una pintura más convencional, las dos mujeres habrían estado con la tacita sobre el plato y les veríamos la cara, ¿no? La innovación que supone justo representarla en el momento de beber el té. Mirad también cómo con 4 pinceladas ha conseguido captar de maravilla los reflejos metálicos de la tetera. Este también es precioso, la concentración, ¿no?, que capta en esta joven que está haciendo un bordado. Este también es fabuloso. Una composición totalmente también innovadora, ¿no? Este primer plano del personaje que nos da las espaldas y que se come el cuadro, casi no tiene muchísima presencia por el tamaño que ocupa, pero luego al mismo tiempo la preciosidad con la que ha captado esta madre con el niño o con la niña también, ¿no? Como la sombra del gorrito que tiene y los efectos del mar. Mirad qué preciosidad. Lo tenéis en Bilbao. Este cuadro está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Así que la próxima vez ya podéis ir a buscar el Mary Cassatt. De nuevo, la originalidad de lo normal es retratar a una madre con el niño en su regazo viendo a los dos personajes de frente y la innovación y la valentía de cambiar totalmente la composición y poner a la mujer de espaldas. Desde el punto de vista, este contrapicado también es totalmente original en el arte, ¿no? Ya se eleva por encima del punto de vista. De hecho, vemos más la cabeza que el rostro, y luego también la delicadeza, ¿no?, del momento de la madre que está bañando a la niña. Y voy a terminar haciendo incidencia. Os he comentado, por ejemplo, que Degas utiliza distintas técnicas pictóricas. Casi todo lo que hemos visto hoy era óleo, pero os he enseñado pasteles de Degas y es importantísimo también el grabado. Grabado es el término genérico que utilizamos para la obra gráfica, la obra impresa, pero puede ser grabado calcográfico, xilografía y litografía. Mary Cassatt lo que hace es grabado con litografía, grabado litográfico, que utiliza una plancha o una base de piedra, lito en griego es piedra, y le viene, sobre la que con un juego químico entre pintura grasa y pintura acuosa, van dando una serie de tintas de colores que permite la obtención de obra gráfica con distintos colores. Lo que permite la litografía, la estilografía o el grabado calcográfico es de una única matriz sacar varias copias. Es una serie. Puede hacer, suelen ser tiradas de 50 o de 100 ejemplares, todos ellos prácticamente idénticos a partir de la misma plancha litográfica. Y al ser manchas de tinta que se colocan sobre la piedra, ya no tenemos la gradación de colores. Ya no puede hacer un color rojo que vaya de un rojo más oscuro a un rojo más clarito para reflejar el volumen y la tridimensionalidad de los objetos, sino que son colores planos. Ya sé que toda obra pictórica es bidimensional, parece una mermullada, pero las litografías de Mary Cassatt son muy bidimensionales, que vuelve a ser otra influencia de las estampas japonesas. No hay sensación de gran volumen en el cuerpo,
porque además tenemos también todas estas manchas negras en el fondo en el que la carencia de espacio hace que estas imágenes tengan poca profundidad. A mí me parecen fabulosas, me parecen maravillosos. Y eso, pensar que esto no es un pincel, no es un pastel, sino que son las manchas de tintas de colores sobre la base litográfica. Japonismo. Y esto es japonismo total porque el niño casi casi tiene rasgos japoneses. Y esta es la última litografía de Mary Cassatt. ¿Os he convencido de la calidad de Morisot y Cassatt? Me interesa más eso que lo de demás. Así que hasta aquí, os he robado 5 minutitos y ahora disponible para vuestras preguntas. Está el micrófono libre, ver quién quiere decir algo. Todo no habré exprimido, ¿eh? Yo si no tenéis preguntas, tengo una pregunta para vosotros. Yo quiero decir, si en la clase de hoy ha habido cosas que me hayan sorprendido, quiero decir, si por ejemplo que hayáis visto que Van Gogh o Ben no están aquí porque no son impresionistas, os ha sorprendido, o si todo lo que tiene que ver con las innovaciones y las técnicas artísticas de los impresionistas os ha resultado novedoso, o sea, del impresionismo todos sabemos algo. Del arte paleolítico igual no, pero del impresionismo sí. Mi pregunta es sobre todo, de eso que traéis de casa del impresionismo, ¿es un poco lo que habéis visto o habéis visto cosas novedosas? También que hubiera mujeres. Si hubieran mujeres, pues fantástico, objetivo cumplido, idea, ¿verdad? Qué bien, pues me alegro mucho de haber introducido este dato. Más cositas que te hayan resultado de... ¡Uy! ¿Y esto es así? ¿Renovar en qué sentido? Yo no he ¿Verdad? Pobrecita, no había estudiado. Después de morir. Ya, bueno, los he puesto un poco por orden, casi siempre. Pero le pones para bien lo mal. Sí, sí. Entonces, igual de Renoir no has puesto los más bonitos. Qué interesante lo que dices. Desde esta exposición dada, tu comentario es absolutamente lógico. Según lo que esta tía, lo que ha hecho es poner, pues lo siento, pero no, porque he hecho un esfuerzo considerable para lo contrario. Si yo escribo Renoir en Google, el primer cuadro que os va a salir es el Moulin de la Galette, porque es el más famoso con diferencia y es el primero que os he puesto. Y es verdad, reconozco, confieso, que en el retrato de las dos pianistas y de Alicia Herz, ahí sí que he hecho un poco de ir al perro. Pero si siempre los más famosos y importantes y más bonitos, ¿eh? El del Moulin de la Galette y el almuerzo de los remeros son los dos cuadros más famosos de Renoir. Así que no. La influencia de la fotografía. La influencia de la fotografía es novedoso. La fotografía se inventa en 1835. Y aquí nos hemos estado moviendo entre 1870 y 1890, o sea que es bastante anterior, pero una cosa es cuando se inventa y otra es cuando se populariza. Y en ese momento es cuando ya hay estudios de fotografía en París que permiten influenciar sobre los encuadres de los impresionistas. El efecto de la luz en obras diferentes. El efecto de la luz que hemos visto sobre todo en las series de Monet, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho lo de la inmediatez, lo de captar el momento. Ese cuadro que has puesto en el que la niña está mirando hacia atrás, Sí. me ha parecido, luego me ha encantado la mirada de ella, porque no está posando, o eso me ha parecido. Es como si hubiera levantado la mirada en el momento. Lo estoy buscando, ¿eh? Eso me ha gustado mucho. Este cuadro es fabuloso. Creo que dices un segundito. Sí. Ella parece como sorprendida, como que acaba de levantar la cabeza. Mira, no lo he comentado porque realmente no lo había pensado, pero me gusta muchísimo lo que estás diciendo porque tienes toda la razón. Y lo que nos confirma lo que tú dices es que tiene un libro. Está abierto. O sea, el hecho de que tenga un libro abierto y marcado nos da el dato de que tal y como has captado tú, ella está leyendo en ese momento y da la sensación de que levanta la mirada. Es verdad. Me gusta mucho ese aporte que has añadido. Está haciendo plena y disco, me encanta. Para la publicitar al aire libre, ya sabes. Esto, Plen Eye, Sí, Plen claro, Eye. claro. Sí, es muy chulo también.
el término, aunque se asocia directamente con los impresionistas, en realidad literalmente es pintar al aire libre. O sea que lo podemos utilizar también hoy en día. Bueno, han salido comentarios muy chulos. ¿Preguntas? Cuando empezaron a usar el petróleo como envase, algunos siguieron produciendo estos Pigmentos. Sí, durante mucho tiempo, sobre todo los que siguieron con la pintura más tradicional en los estudios, seguían utilizando los pigmentos. No te sabría decir, porque no creo que haya una fecha concreta en la que ya realmente se populariza y se institucionaliza lo de las pinturas en tubos, pero sí que es verdad, voy a añadir que todavía hay pintores hoy en día que hacen sus propios pigmentos. No es lo habitual, es muy excepcional, pero hay algunos que para obtener exactamente las texturas o los colores que están buscando prefieren seguir con el método tradicional. Pero al principio yo entiendo que es algo que se usa sobre todo cuando quieren salir a trabajar al aire libre, que los estudios siguen haciendo sus propios pigmentos y luego poco a poco se va generalizando porque aparte de ser más cómodo es mucho más barato y mucho más práctico, no tienen que usar todo ese tiempo para la elaboración de sus propios pigmentos. Yo diría que, excepto estos últimos que quizás son más limpios, los primeros que hemos visto, aparte del tema de la luz que caracteriza el impresionismo, es la calidad de la pincelada estirada, que a su vez me parece asombroso que según esté pintando, él vea con sus pinceladas lo que quiere conseguir, cuando en realidad nosotros tenemos que alejarnos para poder entender qué es lo que hay detrás. Pero él también se alejaría. Iba a decir justo, probablemente ellos también hacían ese gesto para ver el efecto que estaba produciendo esta pincelada corta, también en un momento dado probablemente se alejarían. Pero sí, la evolución de la pincelada es fundamental. Sí, pero se necesita mucha habilidad para cuando estás trabajando de cerca saber qué quieres hacer. Sí, un poco la línea de lo que comentabas tú, o directamente plasmar la pincelada que tú estás viendo en ese momento sin pensar. Te estáis partiendo, tu pregunta iba un poco por ahí también, estáis partiendo de que tienen que tener esa concepción previa del paisaje que quieren reflejar para trabajar la pincelada y que funcione con esto que estáis diciendo, pero sin saberlo, yo siempre he intuido que es justo al revés, que ellos no tienen preconcebido cómo va a funcionar la pincelada en esta rutina, sino que ellos directamente es lo que su ojo ve en ese momento, y si su ojo ve unos trazos separados naranjas sobre el mar, reflejando el sol, lo pintan, incluso sin saber qué efecto va a tener eso después cuando nos alejemos del cuadro. O sea, yo no creo que haya esa preelaboración intelectual de voy a dar las pinceladas en función del efecto que quiero generar en el espectador, sino que voy a dar esas pinceladas en función de lo que estoy viendo. Y yo veo esos trazos, yo veo esas manchas de color. Y luego ya veremos cómo se comporta cuando me aleje. Creo que va más por ahí, pero realmente no lo sé, porque no sé qué había dentro de la cabeza de Molina. Bueno, ves que igual también vemos la obra final, pero ha habido muchísimos esbozos anteriores. En estas pinturas no. Hay esbozos, hay bocetos, hay preparación, hay croquis. Cuando hacemos una gran pintura de estudio del rapto de las salinas que es documental, necesito una composición y colocar a cada personaje y paso en esa pintura días, semanas y meses. Estas obras ya os decía antes que probablemente les hacen una sesión de trabajo. Si las haces en una sesión de trabajo, no hay esbozos previos. Ellos buscan la inmediatez, buscan el efecto lumínico que tiene lugar en ese momento. No tiene sentido hacer un esquema, un dibujo preparatorio o un esbozo previo, pero justo lo que están buscando es la inmediatez y el efecto de la luz en ese momento concreto. Y le sale a la primera. Vamos. Sí, no sabes. Sí, claro que sí. Es que por eso están en esta clase. Claro que sí. Es la preparación académica que hayan tenido durante todos esos años antes de salir al paisaje y hacerlo. Tienen una formación académica súper sólida, todos ellos. De hecho, todos ellos saben dibujar y todos ellos aprenden a dibujar para luego decidir que dejan de dibujar. Y además, no todos los cuadros les salen bien. Hay también un pintor tan prolífico como Monet, tiene cuadros que son infumables. O sea, que dentro de este asombro que te genera ver que lo consiguen a la primera, esbozos ya te digo yo que en un paisaje en concreto no hay, pero claro que hay una evolución y claro que hay una formación académica y claro que hay resultados más felices que otros. Pero evidentemente, si les sale es porque son grandes artistas y por eso se han convertido en los grandes iconos de la historia del arte que son.
¿Sabéis cuántos paisajistas había en ese momento que no están en esta clase? Quiero decir que tienen una formación académica y un talento que les permite hacer eso. Pero tampoco sabemos cuántos cuadros Bueno, sabemos que tontería, evidentemente. Encima de uno estaba que otro. estaban 3 semanas, no iban a descansar el cuadro. El proceso era mucho más lento, pero como es cierto que tenían que estar con esa luz en ese momento, pues había miles de cuadros descansados y emitidos porque sintieron, bueno, ya lo he logrado, lo que estoy viendo lo he logrado. De todas formas, en el caso de Monet, que lo que está haciendo es experimentar, todo es válido. No tiene por qué rechazar nada, porque él lo que está buscando precisamente es la variabilidad de la luz. Cuantas más posibilidades tenga, mejor. Quiero decir, he pintado la catedral de Rouen. No me gusta esta luz, no es que te guste o no te guste la luz, es que tu objetivo es captar esa luz, te guste o no. Entonces, en ese sentido, seguro que habría cuadros que no les gustaran y los rechazarían, pero en ese sentido podríamos decir casi que cualquier resultado es válido. Siempre que consiga captar la luz, evidentemente, si tenía la sensación de que no lo había conseguido, podría ser uno de esos que tiraría a la basura o repintaría encima, no lo sé. Pero tenéis que entender, que me parece que esto es un poco lo que nos está cheteando, que no hay resultados buenos y malos. Que hay resultados veraces y no veraces, porque que tienen la capacidad técnica de captar la luz, cualquier resultado es bueno. No se trata de que a Monet le guste el resultado. ¿Entendéis? Se trata de que haya conseguido captar lo que está viendo, que es distinto. La frase es la de que yo pinto lo que veo, no lo que la idea preconcebida que tengo en la cabeza. ¿No? Sí, os he dicho que era frase Pues en esta discusión es eso, ¿no? Lo que dice, no tiene nada preconcebido. Pinta lo que ve. Eso es. Eso es. Todos los días pintaba, estaban contentos con eso. No, bueno, claro que no. Ningún pintor está siempre contento, pero eso es otro problema distinto. No, es cuestión de no ser, descartar algunos cuadros que has hecho. Pero no sabemos. No sabemos. Igual sí que les gusta. O yo no lo sé. Yo no lo sé. Todo lo que hicieron lo guardaron. A ver, Monet tiene cientos de cuadros, ¿eh? Cientos. Pues algunas ciertas. Pero sí, va por ahí, va por ahí. Todas maneras utilizan la composición. Los cuadros no son he llegado. O sea, los cuadros están, al menos los que estamos viendo. Sí. Están en cuadros. Sí, y tu matiz es muy importante y te agradezco que lo hayas dicho porque yo no quiero ahora que penséis que me he ido al otro extremo y os diga que todo es improvisado. Es complicado transmitiros bien la idea, tienes toda la razón. Hay un encuadre, claro que hay una decisión intelectual sobre lo que quieren pintar y no colocan el caballo en cualquier sitio. Claro que hay una elección del tema y una elección de la composición. También puede haber una elección de la luz y más allá de que le interese captar cualquier luz, habrá días igual en el que el efecto lumínico concreto que se está encontrando le interese menos. Pero no nos podemos ir ni a todo lo improvisa, todo es fruto del azar, que igual hasta parece que es lo que estoy diciendo y no es en absoluto es lo que tú dices, ni nos podemos ir tampoco al extremo de el que todo está preconcebido, todo está pensado y ese resultado de la luz no tiene que ver con lo que está percibiendo, sino con una preconcepción anterior del objetivo que quiere captar, y eso tampoco es así. Yo creo que es un equilibrio entre una decisión del cómo, el cuándo y el dónde, y luego responder al efecto lumínico, que a raíz de la frase que había dicho Monet y que tú me has recordado, de captar lo que está viendo y no lo que él preconcibe que se supone que está viendo. Pero sí, claro que hay composición y claro que hay decisiones conceptuales intelectuales. Además, prácticamente todos los cuadros que hemos visto, a mí me parece muy bien planteada. Absolutamente. Y si quieres, mira, a mí me gusta lo que estás diciendo mucho en este ejemplo. Esta composición es magistral, porque tenemos aquí, mirad, una diagonal, las figuras no están colocadas al azar, hay una línea del horizonte perfectamente establecida y luego la ladera de estas amapolas con este golpe de color que está solamente en esta zona de la composición, con este triángulo y esta línea que comunica los dos grupos de mujer y niña, que además responden a una concepción simétrica,
porque si os fijáis están exactamente en la misma postura, la mujer adulta a la derecha, la niña pequeña a la izquierda, y refuerza esta línea diagonal, que es exactamente la línea diagonal que marcan las amapolas. Eso es un ejemplo, no sé si estás de acuerdo de lo que acabo de decir. Por ahí va. Claro, sí lo pongo, sí. Claro, sí, yo ahora estoy enfatizando tanto en que lo que están haciendo es captar lo que ven, que es fácil caer en el error de pensar que todo está improvisado y no es lo que estaba diciendo. ¿Sí? ¿Entendéis el equilibrio entre las dos cosas? Bueno, si no hay más preguntas, hoy creo que hemos aprendido todos muchísimo, ¿eh? Qué bien, Sí, y más que se cree las preconcepciones que tenemos también, pues un poco quedan ahí al margen. Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, María José.